¿Qué pasaría si te dijera que hay un detalle oculto en tu camino, algo que has estado ignorando, pero que podría cambiar por completo el curso de tu vida? Quizás creas que ya lo sabes todo, que lo has intentado todo, o que no se puede hacer nada más. Pero, ¿y si precisamente eso que parecía pequeño, lo que parecía intrascendente, es la clave que Dios está usando para abrir la puerta a tu transformación? Es hora de detenerte y pensar, me estoy perdiendo lo que podría ser la mayor señal de mi victoria. Dios te dice hoy, el momento es ahora. Estos próximos minutos pueden transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. ¿Alguna vez has tenido días en los que todo se sentía demasiado pesado, con el corazón cansado y la mente llena de dudas? ¿Alguna vez has sentido que el silencio a tu alrededor era señal de abandono? Pero la verdad es que incluso en el silencio, Dios está obrando. Y es precisamente en este detalle, a menudo pasado por alto, donde tu respuesta ya está sucediendo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora podría sorprenderte. A menudo vemos la vida solo a través de lo visible, el dolor, la injusticia, el desprecio. Todo grita con fuerza en nuestro interior. Pero hay algo que el enemigo jamás podrá borrar, la promesa de Dios. Él dijo que no terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Puede que estés cansado, herido o incluso desacreditado, pero resurgirás más fuerte, más limpio, más renovado, ocurriendo dentro de ti. Y ese proceso está alineado con el propósito del cielo. El detalle que pasaste por alto podría ser una oración pronunciada entre lágrimas, una palabra que escuchaste pero no tomaste en serio, o incluso una promesa que parecía demasiado lejana. Y ahí es precisamente donde Dios obra. No subestimes lo que parece pequeño, porque es en lo pequeño donde se revela lo grande. José, por ejemplo, ignorado por sus hermanos y arrojado al pozo, nunca imaginó que ese doloroso detalle sería el comienzo del camino al trono. David, olvidado en el campo, nunca imaginó que ese tiempo de soledad era una preparación para enfrentar gigantes. Así es contigo. Lo que parece un detalle, Dios ya lo ha transformado en destino. Sé que has llevado cargas que parecían demasiado pesadas y a veces te preguntaste si podrías seguir adelante. Pero hoy la palabra es clara. No te he olvidado. Hay un reloj espiritual contando los últimos minutos de esta fase. Es como si el cielo te dijera, pensabas que no había salida, pero yo solo te estaba preparando para algo más grande. Y quizás no te des cuenta, pero cada lágrima fue una semilla, cada silencio un entrenamiento y cada dolor un marco para el milagro que está por venir. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo tus últimos momentos de fuerza, como si no tuvieras nada más que ofrecer? Pues ahí es cuando Dios aparece con poder, no para dejarte como estabas, sino para levantarte de una manera que sorprenderá incluso a quienes dudaban. Quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra no te llegó por casualidad. Hay un propósito oculto en lo que creías que era solo una lucha más. Y lo que viene a continuación te abrirá los ojos para que comprendas que esta fase no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. El detalle que has ignorado hasta ahora será prueba de que Dios nunca ha perdido el control. ¿Estás listo para descubrirlo? Y quizás, mientras hablo, algo en lo más profundo de ti ya esté despertando. Quizás esta palabra te haya tocado un recuerdo, un dolor que intentaste ocultar, o incluso un momento en el que casi te rindiste. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Porque cuando compartes, no solo tu voz resuena, sino que también inspiras a otros que pasan por la misma lucha. A veces, lo que escribes puede ser justo lo que alguien necesitaba leer. ¿Y saben por qué siempre insisto en pedirles que le den me gusta y se suscriban? Porque cada gesto que hacen ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Al darles me gusta, el contenido cobra fuerza para llegar a vidas que de otro modo nunca escucharían esta palabra de esperanza. Al suscribirse,
demuestran su deseo de acompañarnos, recibir cada nuevo mensaje y seguir creciendo en esta comunidad que Dios está construyendo aquí. Su participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan sanación, guía y un recordatorio de que no están solas. Así que no lo pospongas. Comenta, dale a me gusta y suscríbete, no como si estuvieras realizando un ritual, sino como si estuvieras sembrando una semilla de fe y unidad, porque lo que se está construyendo aquí va más allá de un video. Es un espacio donde se fortalecen corazones y se transforman historias. Y lo que está por venir profundizará aún más esta verdad que ya ha comenzado a revelarse. ¿Has notado alguna vez cómo hay etapas en la vida que parecen interminables? Momentos en los que el dolor se instala como si tuviera derecho a quedarse y te sientes atrapado en un ciclo sin salida. Son días en los que despertar ya se siente como una lucha, cuando el peso del pasado insiste en fundirse con el presente y cuando el futuro parece solo una sombra lejana. Cada palabra que alguien pronuncia en tu contra resuena más fuerte de lo que debería y cada silencio se convierte en una herida invisible. Es en esos momentos que muchos creen que no lo lograrán, que el suelo se derrumbará, que todo estará perdido. Pero hay una verdad oculta en estas experiencias que no se puede ignorar. Ninguna lágrima es en vano, ningún sufrimiento es en vano. Cuando llega la humillación, lo hace con el propósito de moldear no solo tu historia, sino también tu mentalidad. Es como si el universo espiritual revelara lo que hay tras bambalinas en un proceso mayor, mostrando que tras lo que parece una derrota, se esconde una preparación silenciosa. Dios no permite que ciertos dolores lleguen sin propósito. Por contradictorio que parezca, se forjan decisiones en tu interior cuando todo parece demasiado oscuro. Estas fases no llegan para sepultarte, sino para transformarte en alguien más fuerte, más consciente, más preparado para afrontar lo que te espera. La lucha tiene el poder de revelar capas que desconocías. Quizás te hayas preguntado por qué tanta gente a tu alrededor parece tener una vida más fácil, mientras que la tuya está llena de desafíos. Lo cierto es que las batallas que enfrentamos revelan nuestra esencia, nos muestran quiénes somos cuando nadie nos ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay público. Y es en estos momentos que Dios obra en silencio, no para avergonzarte, sino para reconstruir lo que creías perdido. El dolor, aunque parezca cruel, actúa como un espejo, refleja las debilidades que hay que abordar, los miedos que hay que afrontar, los lazos que hay que romper. A menudo es en la fase de silencio que aprendemos a escuchar la voz que realmente importa. Porque cuando todo se silencia, cuando las puertas parecen cerradas, la única dirección capaz de traer paz es la voz que viene de arriba. Y es precisamente ahí donde el viaje cobra sentido, incluso cuando no podemos verlo. No se trata solo de soportar los días difíciles, sino de comprender que llevan consigo una semilla de transformación. Un cambio que no es visible de inmediato, pero que se acumula con cada lágrima derramada, cada oración desesperada, cada decisión que tomas de seguir adelante incluso cuando te sientes impotente. Es como pulir una piedra preciosa. Cada golpe parece destruir, pero en realidad revela su brillo oculto. Así es contigo. Y si te detienes a pensarlo, te darás cuenta de que algunas de las mayores revelaciones que has tenido en la vida llegaron precisamente cuando estabas al límite. No en la fiesta, ni entre los aplausos, sino en el silencio de la sala, en el momento en que parecía no haber salida. Esta es la lógica inversa del viaje espiritual. Es en el fondo del abismo donde se descubre la roca sólida que te sostiene. Es en el desierto donde la voz de Dios se hace más clara. Es en la noche oscura donde la primera chispa de luz tiene el mayor impacto. Hay dolores que parecen insoportables porque no se deben soportar solos. Nos enseñan a depender de algo superior a nosotros mismos,
Por mucho que alguien te diga que necesitas ser fuerte todo el tiempo, la realidad es que nadie puede levantarse cada día solo con sus propias fuerzas. Es en este punto que la dependencia de Dios deja de ser teórica y se vuelve práctica. Él permite ciertas humillaciones, no para disminuirte, sino para demostrar que su fuerza se perfecciona precisamente en la debilidad. Cada fase difícil esconde una verdad oculta que muchos ignoran. Te prepara para algo que requiere más resistencia de la que tienes hoy. Es como un entrenamiento silencioso, una construcción interna que nadie aplaude porque nadie la ve. Pero lo que se construye en tu interior es precisamente lo que sustentará los próximos capítulos de tu historia. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Saldrás más alerta, más maduro, con una visión renovada de quién eres y de lo que realmente importa. Y por eso, aunque la humillación duela, no define quién eres. El silencio que se siente como abandono es en realidad un espacio donde Dios escribe detalles que aún no puedes ver. Las luchas que se sienten como retrasos son pasos de un proceso mayor. Todo esto forma parte de una profunda transformación que, tarde o temprano, se revelará a todos. Si esta parte del mensaje ya te ha resonado, escribe la frase "nada es en vano" en los comentarios. Esta frase podría ser el recordatorio que fortalecerá no solo tu vida, sino también la de alguien que la necesite hoy. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces algo aparentemente pequeño ha pasado desapercibido en tu vida, pero en realidad contenía la clave para abrir un nuevo camino? Es asombroso cómo nuestra mente tiende a buscar solo las grandes señales, las grandes revelaciones, como si la transformación solo pudiera venir de la mano de algo espectacular. Sin embargo, es en los detalles ignorados donde a menudo se esconde el cambio que lo redefine todo. Quizás fue una palabra que alguien dijo y que no tomaste en serio, una oportunidad que parecía demasiado pequeña para prestarle atención, o incluso un gesto de fe que postergaste. Estos sutiles, casi imperceptibles momentos entre bastidores de la vida pueden tener un impacto tan profundo que solo después de un tiempo nos damos cuenta de la verdad oculta que estuvo ante nuestros ojos todo el tiempo. Hay momentos en que Dios actúa con tanta discreción que parece casi invisible. Miras a tu alrededor y no ves respuesta, pero en realidad, Él ya está organizando situaciones que no percibes. Es como un rompecabezas gigantesco. Mientras intentas encajar las piezas más obvias, Él va colocando esas pequeñas piezas que parecen insignificantes, pero que, en última instancia, revelan el panorama completo. El detalle que pasaste por alto puede ser precisamente lo que te sostenga la victoria. Esta comprensión cambia nuestra mentalidad, porque nos hace comprender que nada es irrelevante. Cada encuentro, cada decisión, cada momento de silencio puede ocultar revelaciones más grandes de lo que imaginas. Piensa en cuántas veces has minimizado un momento de dolor, pensando que era solo una carga más, cuando en realidad te estaban preparando para algo que exigiría mucho más de ti. O cuántas veces has ignorado a una persona que se cruzó en tu camino porque parecía no tener nada que ofrecer, pero fue precisamente a través de ella que Dios quiso traer respuestas. El detalle que se pasa por alto siempre tiene un propósito. Es como una semilla que parece insignificante, pero que, cuando se planta en el momento y lugar adecuados, produce una cosecha inexplicable. Este es el misterio que pocos comprenden. Lo que consideras pequeño puede tener un impacto enorme en el curso de tu camino. La vida se compone de capas que no se revelan todas a la vez. Es entre bastidores donde ocurren los cambios más importantes. Mientras te concentras en el escenario, pensando que toda la acción está ahí, la verdadera trama se escribe tras el telón, donde pocos miran. A menudo, te sientes estancado porque no ves resultados, pero lo invisible se mueve en detalles que no valoras. El enemigo lo sabe e intenta distraerte con ruidos fuertes,
precisamente para que ignores lo esencial. Y aquí es donde la sensibilidad espiritual marca la diferencia. Percibir en el detalle ignorado la gran revelación que cambiará tu historia. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás tu victoria no dependa de algo que aún no tienes, sino de algo que ya estaba dentro de ti y que solo necesitaba ser visto? Esta es la verdad oculta que Dios quiere revelar. Lo que buscas a menudo ya está dentro de ti, oculto en experiencias, palabras, decisiones e incluso errores que parecían insignificantes. El detalle puede residir en la paciencia que estás adquiriendo, la resiliencia que estás desarrollando o incluso la valentía que nace tras enfrentar tantas dificultades. El impacto de este proceso no se revela de inmediato, sino que crece hasta explotar en un giro inesperado. Al observar las historias de la Biblia, vemos que esto sucede constantemente. Moisés pensó que la vara en su mano era solo un trozo de madera, pero en ese detalle se escondía el poder de partir el mar. La viuda de Sarepta pensó que el poco aceite que tenía no era suficiente, pero allí estaba el milagro que sostendría su hogar. El detalle que parecía pasado por alto, sin valor, fue precisamente el que cambiaría por completo su destino. De igual manera, hay algo en tu vida que quizás hayas pasado por alto, pero que se usará para revelar una poderosa transformación. Estas pequeñas pistas están dispersas a lo largo de tu camino. Aparecen en los momentos más inesperados, en conversaciones sencillas, en encuentros casuales, en días que creías comunes, pero vistos desde la perspectiva adecuada, estos fragmentos revelan que nada fue en vano. Cada paso, cada decisión, cada experiencia ha tejido una narrativa que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver ahora. Es como si Dios escribiera una carta y cada detalle fuera una palabra que, unida, forma el mensaje completo de tu victoria. Por lo tanto, no descartes como insignificante lo que parece demasiado pequeño. El detalle que pasas por alto podría ser el puente que conecta tu presente, lleno de dolor, con el futuro que promete restauración. Quizás estás tan concentrado en la grandeza de lo que deseas que no ves que la respuesta ya está frente a ti. Aquí es donde tu percepción necesita cambiar. Lo que parece nada puede ser, en realidad, el principio de todo. Y cuando empiezas a ver las cosas de esta manera, el viaje cobra un nuevo significado. Si has llegado hasta aquí y sientes que este misterio ya ha comenzado a revelarse en tu interior, deja la frase "el detalle lo cambia todo" en los comentarios. Esta simple afirmación puede ser el recordatorio que refuerce en tu corazón y en el de quienes la lean que nada que parezca pequeño debe pasarse por alto. ¿Has notado alguna vez cómo las etapas de la vida nunca terminan igual que empiezan? Es como si hubiera un movimiento invisible que nos impulsa, incluso cuando no lo entendemos, a un lugar diferente de donde empezamos. Dios nunca permite que nadie pase por una etapa sin emerger transformado. No desperdicia dolor, lágrimas ni silencio. Cada proceso lleva consigo una fuerza renovadora, aunque en medio de la lucha parezca solo pérdida o cansancio. Es como caminar por un valle e imaginar que el paisaje siempre será desolador, pero de repente el camino se abre y el paisaje cambia. Lo que parecía sofocante comienza a dar paso a la respiración de nuevo. Esta es la profecía de la transformación. Nadie se queda donde entró, porque el tiempo de Dios obra para generar el cambio. Cuando vemos la vida con una mentalidad limitada, creemos estar atrapados en ciclos ininterrumpidos, pero la realidad espiritual es diferente. Lo que parece repetición es, en realidad, entrenamiento. Cada humillación que has experimentado, cada silencio que has soportado, cada noche que has llorado solo sin entender por qué, todo esto acumula un peso de gloria para que puedas resurgir renovado. Es como si cada detalle de tu historia se escribiera entre bastidores, creando capítulos que solo comprenderás al mirar atrás. Esta es la verdad oculta que muchos desconocen. Nada permanece igual.
cuando Dios te toca. Piensa en cuántas decisiones aparentemente insignificantes has tomado en el pasado han cambiado por completo tu camino. ¿Cuántas veces has dicho sí o no en momentos de dolor y solo después te has dado cuenta del impacto que tuvieron? La transformación ocurre en este lugar, donde nuestras decisiones se encuentran con el plan divino. No se trata de ser perfecto, sino de dejarse moldear. Lo que comenzó como una fase de lucha, inevitablemente terminará como una fase de renovación. Quizás te preguntes, ¿cómo puede ser esto cierto cuando aún sientes el peso del dolor? Pero la transformación no se trata solo de lo externo, sino también de lo interno. Dios no solo abre puertas externas, está construyendo en ti la resiliencia necesaria para resistir cuando el viento vuelva a soplar. Este cambio interior es lo que sustenta la victoria externa. No es casualidad que muchos de quienes enfrentaron los mayores desiertos fueran precisamente quienes más tarde tuvieron un mayor impacto en sus vidas. La etapa difícil no los definió como derrotados, sino que los formó como testigos vivos de la fidelidad divina. Si observas tu propio camino, notarás que ya no eres la misma persona que eras antes. Aunque sigues luchando, ya hay señales de crecimiento. El dolor que una vez te paralizaba ahora te enseña. El silencio que parecía insoportable ahora te hace oír cosas que antes no percibías. El desprecio que te dolía ahora moldea cómo valoras a quienes realmente te apoyan. Esta renovación es gradual, pero real. Y es precisamente esto lo que garantiza que no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Dios está escribiendo algo sobre ti que va más allá de lo visible. No te permite pasar por el proceso sin dar fruto al final. José no salió del pozo igual que entró. David no salió del campo igual que lo encontraron. Pablo no salió de la cárcel igual que lo esposaron. En cada historia hay una línea invisible que lo muestra. Nadie pasa por un proceso con Dios y sale ileso. Siempre hay una ganancia, siempre hay algo que se suma, siempre hay una transformación. Tu historia no es diferente. Quizás te sientas atrapado, sin salida, y creas que nada cambiará, pero la promesa es inquebrantable. Esta etapa tiene fecha de caducidad. No la terminarás destrozado, la terminarás más fuerte. Lo que parecía una pérdida se verá como una lección. Lo que parecía un castigo se entenderá como una preparación. Lo que parecía silencio se recordará como el momento en que Dios te habló más al corazón. Esta es la esencia de la renovación. El proceso no es agradable, lo sé. Requiere paciencia, lágrimas y, a menudo, la sensación de estar destrozado. Pero es en este punto donde el oro se purifica, donde la mentalidad se ajusta, donde la fe deja de ser palabrería y se convierte en vida. Lo que sientes como un final puede ser, en realidad, el comienzo de un viaje mucho más grande. No hay dolor desperdiciado, ni fase inútil, ni silencio vacío. Todo esto es material que Dios usa para transformarte en alguien que tendrá autoridad e impacto en todo lo que hagas. Así que no veas este momento como un castigo eterno. Considéralo un proceso de pulido. Así como la arcilla necesita ser moldeada hasta que tome forma, tú también estás siendo preparado. La diferencia es que, a diferencia de una pieza de cerámica, tienes voz, opciones, tienes conciencia, y cada decisión que tomas durante este proceso es parte de esta transformación. El detalle pasado por alto de ayer se une al dolor de hoy y construye la fuerza que necesitarás mañana. Si esta frase ya ha despertado algo en ti, deja un comentario abajo. Seré transformado. Esta frase puede ser una señal de tu fe en este proceso y también un testimonio silencioso para quienes necesitan creer que cada etapa difícil es, de hecho, un camino hacia la renovación. Cuando hablamos de transformación y renovación, no debemos olvidar que esta promesa no es solo una idea abstracta ni un discurso bonito para consolar un corazón cansado. Se basa en palabras que han perdurado a lo largo de los siglos, preservadas en las Escrituras como un ancla firme
para quienes atraviesan la tormenta. Hay una promesa que resuena en Joel 2:25. Restauraré los años perdidos. Esta declaración no es solo un recordatorio del pasado de Israel, sino un mensaje vivo para cualquiera que mire atrás y sienta que ha perdido el tiempo, las oportunidades perdidas, los momentos perdidos que nunca volverán. Es como si Dios dijera que no solo puede sanar heridas, sino también restaurar lo que parecía irrecuperable. Y luego está Isaías 43:19, que habla con aún mayor fuerza. Miren, yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿y no lo perciben? He aquí, yo abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra confronta nuestra mentalidad limitada, porque mientras nosotros solo vemos sequía, Él habla de ríos. Mientras nosotros solo vemos desiertos, Él habla de senderos. Esto revela una verdad oculta. Lo que creías perdido puede ser precisamente el terreno donde nacerá la novedad de Dios. La vida espiritual no se trata solo de soportar el dolor, sino de confiar en que, incluso en el caos, Él está preparando algo que sorprenderá. Al pensar en los años consumidos, es imposible no recordar los días en que la esperanza parecía demasiado frágil para sostenerte. ¿Cuántas veces has creído que el tiempo había sido cruel, que las malas decisiones habían sepultado posibilidades, que nada podría florecer jamás? Pero la promesa de restitución viene precisamente a desbaratar este tipo de pensamiento. La lógica humana dicta que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero la lógica del cielo es diferente. Lo que parecía definitivo puede redefinirse. Es una revelación que contradice lo natural, porque el Creador no está sujeto a las limitaciones de nuestro calendario. Esta es la belleza del camino espiritual. Dios no solo nos guía, sino que reconstruye. No se trata de devolver los días como si fueran páginas arrancadas de un calendario, sino de darnos algo con un impacto mucho mayor, algo que transforma por completo nuestra historia. Lo que parecía un revés, Él lo convierte en aprendizaje. Lo que parecía muerte, Él lo transforma en renacimiento. Esta promesa no se trata de volver al punto de partida, sino de emerger del proceso con algo nuevo, una visión más amplia, una fe más madura y una esperanza inextinguible. Muchos pasan por alto la naturaleza tras bambalinas de este proceso porque solo buscan resultados inmediatos, pero es precisamente en lo invisible donde comienza la restitución. Joel 2:25 no solo habla de cosechas restauradas, habla de años. Esto significa que lo consumido no se limita a lo que viste, sino también a lo que sentiste y perdiste en tu interior. ¿Cuántos años de alegría fueron robados por el dolor? ¿Cuántos años de confianza se perdieron en medio de la humillación? ¿Cuántos años de sueños fueron sepultados por la frustración? Dios promete restaurar no solo las circunstancias, sino también la esencia. Él restaura la alegría, restaura la fuerza, restaura el coraje y reaviva la visión. Isaías 43:19 aporta otra dimensión a esta verdad. Dios siempre está en movimiento. No ve el desierto como un problema, sino como un escenario para demostrar su capacidad de crear lo improbable. Los senderos en el desierto y los ríos en milenios en la tierra baldía no son metáforas vacías, son señales de que incluso en el terreno más árido existe la posibilidad de transformación. Quizás mires tu vida ahora y solo veas escasez, pero lo que se esconde en este escenario es la oportunidad de ver lo nuevo. Dios no te deja atrapado en lo que ya sucedió. Él inaugura algo ante ti, incluso cuando aún parece imposible de creer. Y si observas con atención, estas dos promesas, de restitución y de novedad, van de la mano. Primero, Él promete restaurar los años consumidos, lo que significa sanar las heridas del pasado. Luego, declara que hará algo nuevo, lo que apunta a un futuro lleno de revelaciones que aún no has experimentado. Esto demuestra que Dios no obra solo con un cronograma. Él es capaz de reescribir el ayer y al mismo tiempo marcar el comienzo de un mañana completamente diferente.
Nuestra mentalidad limitada tiende a separar estos dos movimientos, pero Él lo integra todo en un proceso continuo de transformación. Así que escuches estas palabras, no las consideres frases distantes. Son un llamado a cambiar tu perspectiva sobre lo que estás experimentando ahora. El dolor que aún late no es el final de la historia. El silencio que aún molesta no es señal de abandono. La humillación que aún duele no es la marca definitiva de tu identidad. Todo esto es parte de un proceso que apunta a la promesa de restitución y renovación. Es como si el cielo mismo te dijera, no dejes de creer, porque lo que voy a hacer aún no se ha visto. Y quizás lo más impactante es darte cuenta de que, incluso cuando no tienes la fuerza para buscar, la promesa sigue vigente. No depende de tu desempeño, sino de la fidelidad de quien la declaró. Esta es la diferencia entre las promesas humanas y las divinas. Las primeras se pierden en la debilidad. Las segundas se cumplen en la eternidad. El detalle que se pasa por alto es que, incluso cuando dejaste de creer, Él no dejó de actuar. Lo que dijo sigue en proceso, y el resultado será de lo que imaginas. Si esta palabra alguna vez te ha ayudado a comprender lo que parecía perdido en tu vida, escribe la frase «Creo en la restitución» en los comentarios. Esta simple afirmación puede ser un recordatorio de que el tiempo no anula las promesas y que lo que parecía terminado aún puede ser el escenario de un nuevo comienzo. Cuando pensamos en la promesa de restitución y en la acción divina que transforma el dolor en nuevos comienzos, es imposible no pensar en José. Su vida es un vívido retrato de cómo ninguna etapa difícil es inútil y cómo cada detalle, por cruel que parezca, está conectado a una revelación mayor. José no empezó en el palacio, empezó en un pozo, olvidado por los hermanos que deberían haberlo amado. El rechazo que sufrió fue tan profundo que podría haber destruido su identidad para siempre. Pero lo que parecía una simple historia de traición se convirtió en el trasfondo de un plan mucho mayor. Imaginen el impacto de esa escena. Un joven lleno de sueños, odiado por su propia visión, arrojado a las profundidades de un pozo oscuro, sin nadie a su alrededor. ¿Cuántas veces se han sentido así? Atrapados en un espacio reducido, sin voz, como arrancados de un futuro que parecía prometedor. Pero ahí es precisamente donde reside la verdad oculta. El pozo no fue el fin de José, fue el punto de partida de un camino que no podía ver. Lo que para él parecía abandono era, desde la perspectiva de Dios, solo un desvío necesario para que la promesa se cumpliera. Y no se detuvo allí. Tras el pozo, llegó la esclavitud. Tras la esclavitud, la prisión. Cada etapa parecía un retroceso, como si se alejara cada vez más de sus sueños. Pero tras bambalinas, cada uno de estos lugares era un campo de entrenamiento. En el palacio de Potifar, aprendió a desenvolverse. En la cárcel, aprendió a tratar con la gente e interpretar sueños. Incluso situaciones de injusticia, como ser acusado sin culpa, moldearon en él una mentalidad de resistencia que nadie podría arrebatarle. Todo lo que José experimentó preparó el terreno para que asumiera el cargo de gobernador de Egipto a su debido tiempo. Este es el impacto de la transformación. Nunca sales igual de un proceso doloroso. Lo que parece un retraso puede ser en realidad una alineación. Las lágrimas que derramas no son signos de debilidad, son el registro de una historia que se contará como testimonio. José no solo sobrevivió a sus momentos difíciles, sino que emergió de ellos con un caudal de conocimiento que se volvió indispensable para el destino que le aguardaba. Y cuando finalmente llegó al palacio, comprendió que nada había sido en vano. Todo lo que parecía una pérdida se convirtió en una lección aprendida. Todo lo que parecía una injusticia se convirtió en autoridad. El camino de José demuestra que, incluso cuando el dolor es intenso, hay un hilo invisible que conecta cada etapa de su vida con algo mucho mayor. El abismo no destrozó sus sueños,
La prisión no borró sus promesas y el rechazo no impidió su realización. Al contrario, fue precisamente a través de estos dolores que se forjó para llevar una responsabilidad que solo podía soportar alguien que había soportado tantas pruebas. La mentalidad de José cambió. Pasó de ser un joven soñador a un hombre capaz de salvar a una nación entera de la hambruna. Este es el verdadero impacto de una fase de preparación. Genera madurez, visión y valentía para afrontar lo que viene. Y quizás aquí es donde tu historia se cruza con la suya. Quizás estés en medio de una fase que se siente como un pozo o una prisión, creyendo que tus sueños se han truncado. Pero, como José, cada experiencia está moldeando algo dentro de ti que será necesario en el futuro. Hay una verdad oculta en este proceso. Lo que estás experimentando ahora no es un castigo, es una preparación. No es un final, es un comienzo. No es una pérdida, es un refinamiento. Lo que no entiendes entre bastidores hoy es el escenario del mañana. Por eso, contemplar la historia de José nos llena de esperanza. No terminó como empezó. El joven rechazado se convirtió en el hombre que gobernó a quienes una vez lo despreciaron. Su vida demuestra que Dios no permite que ninguna etapa se desperdicie. Todo conecta, todo tiene sentido, todo apunta a la promesa ya declarada. Si esta parte del mensaje te resonó, deja la frase "mi pozo no es mi fin" en los comentarios. Esta simple afirmación puede ser un hito en tu fe, recordándote que incluso los momentos más oscuros son parte de un viaje que te llevará a lugares que aún no puedes imaginar. Al igual que con José, tu historia no termina donde estás ahora. Quizás hoy mires atrás y solo veas el pozo, la prisión o las cicatrices del rechazo, pero el mismo Dios que transformó la humillación de José en honor es quien obra en ti. No saldrás de esto quebrantado, saldrás más fuerte, más maduro y con una autoridad que no habrías tenido si no hubieras pasado por este proceso. El dolor no es el último capítulo de tú, es solo un párrafo en un libro que aún se está escribiendo. Y tras bambalinas de este proceso, ya se están forjando revelaciones para tu futuro. Claro que cuando estamos en medio del sufrimiento, es difícil creer que algo bueno pueda surgir de él. Nuestra mentalidad tiende a engañarnos, diciéndonos que todo fue en vano, que el tiempo se perdió y que no hay recuperación. Pero es precisamente en este punto que la promesa comienza a revelarse. Así como José no entendió de inmediato por qué sus hermanos lo vendieron, tú no entiendes las razones de todo lo que has soportado. Pero cada detalle prepara tu estructura interna para recibir algo más grande de lo que imaginabas. La transformación que ocurre silenciosamente es la que tiene mayor impacto después. Quizás incluso pienses que has perdido tu identidad, que las decepciones te han marcado para siempre, pero la verdad oculta es que cada caída ha forjado en ti una resiliencia que no se romperá fácilmente. Este viaje, por difícil que parezca, está formando un carácter capaz de sostener grandes sueños y grandes responsabilidades. José no podría gobernar si no hubiera experimentado primero el rechazo, la soledad y la injusticia. Del mismo modo, tú no podrías cargar con lo que te espera si no hubieras atravesado desiertos y noches oscuras. Cada lágrima, cada decisión de no rendirte, cada oración silenciosa está creando raíces profundas que te mantendrán fuerte cuando llegue el momento de la exaltación. La vida tiene ironías espirituales. Lo que parecía tu fin es precisamente lo que prueba que estás en el camino hacia tu propósito. Lo que consideras debilidad es en realidad el punto donde la fuerza de Dios se manifiesta con mayor claridad. No subestimes lo que ocurre tras bambalinas en tu historia. Hay un impacto invisible que se está produciendo ahora y se hará visible cuando las puertas comiencen a abrirse. No te están olvidando, te están preparando. No te están rechazando, te están puliendo. No te están castigando, te están posicionando.
Y cuando el ciclo de esta fase se cierre, te darás cuenta de que no solo fuiste un sobreviviente, sino alguien que emergió con más honor que cuando entraste. Piénsalo honestamente. Si José se hubiera librado de todo el dolor, ¿habría tenido la madurez para interpretar los sueños del faraón? Si hubiera recibido el palacio sin tener que enfrentarse al abismo, ¿habría podido soportar la presión de gobernar todo un imperio? La preparación no es un castigo, es la protección de Dios, para que no te desmorones al recibir lo que Él ya tiene reservado para ti. Lo mismo aplica a tu vida. Lo que hoy parece una pérdida, te protege de algo que podría destruirte si llegara antes de tiempo. Esta mentalidad es lo que cambia por completo tu perspectiva sobre el proceso. Así que, aunque el escenario no tenga sentido ahora, no te engañes. No terminarás esta etapa igual que como la empezaste. Saldrás de ella con más claridad, más fuerza, más sabiduría y con cicatrices que no te debilitarán, sino que te recordarán cuánto pudiste soportar. Y cada herida sanada se convertirá en un testimonio. Cada aparente retraso se convertirá en un progreso acelerado. Cada silencio que soportaste se transformará en una voz poderosa que inspirará a otros. Esta es la promesa para quienes eligen confiar incluso sin comprender. Y si, al escuchar estas palabras, sientes que esta realidad te resuena, escribe en los comentarios: «Saldré honrado». Esta afirmación puede convertirse no solo en un acto de fe, sino también en una semilla de valentía para quienes, como tú, necesitan creer que no permanecerán en el abismo para siempre. Lo que más nos confunde en tiempos de lucha no es solo el peso del dolor, sino la ilusión que crea. El enemigo sabe exactamente cómo distorsionar la percepción para que parezca que nada cambiará. Le susurra al corazón que el silencio es abandono, que las puertas cerradas son señales de derrota y que los días de espera son prueba de que el milagro nunca llegará. Es en este punto que muchos se dan por vencidos, creyendo la mentira de que la situación actual será definitiva. Pero la verdad oculta es que Dios obra en silencio, y lo que parece inactividad es en realidad la fase más intensa tras bambalinas de su propósito. La mente, bajo la presión del dolor, tiende a crear escenarios sombríos. Miras a tu alrededor y solo ves pérdida, injusticia y retrasos. Parece que todos tus esfuerzos son en vano y tus oraciones resuenan sin respuesta. El enemigo se aprovecha de esto para reforzar la idea de que te han olvidado. Pero esta mentalidad distorsionada es una treta para desviar tu atención del detalle más importante. El silencio no significa ausencia, significa estrategia. Dios no necesita anunciar cada movimiento para demostrar que tiene el control. Actúa donde nadie ve, preparando caminos que solo se revelarán cuando todo esté listo. José, en la profunda prisión, probablemente también se sintió tentado a creer que lo habían olvidado, pero fue precisamente durante ese periodo de silencio que Dios preparó el encuentro con el copero y más tarde con el faraón. David, antes de enfrentarse a Goliat, pasó años en pastos solitarios cuidando ovejas. Aparentemente, nada ocurría, pero el silencio de aquellos días fue el campo de entrenamiento que lo transformaría en rey. El enemigo hace que el silencio parezca una demora, pero es en este intervalo que se forma el carácter y se afina la visión. La ilusión es poderosa porque juega con nuestras emociones. Nos hace creer que estamos estancados, cuando en realidad cada día de resistencia impulsa nuestras vidas a un nivel más profundo de preparación. Es como una semilla enterrada en la tierra, invisible a los ojos. Durante meses parece que nada ocurre, pero bajo tierra las raíces se expanden, absorben nutrientes y crean una base sólida. El enemigo intenta convencernos de que este periodo de oscuridad es el final, cuando en realidad es solo el comienzo de un crecimiento que nadie puede detener. Este es el detalle que muchos pasan por alto. El silencio de Dios no es descuido, es protección. Él no expone las cosas prematuramente,
porque sabe que una revelación apresurada puede destruir en lugar de construir. Es tras bambalinas de lo invisible donde se gestan los mayores milagros. Mientras sientes que nada cambia, se mueven piezas, se forjan conexiones, se preparan puertas para abrirse en el momento justo. El camino espiritual no es lineal, está hecho de ciclos, silencio y revelación, de pausas que preceden a grandes momentos decisivos. Por lo tanto, no permitas que la ilusión del enemigo defina tu visión. Lo que parece inmovilidad es solo la superficie. Si pudieras ver más allá, percibirías el impacto de lo que ya está sucediendo tras bambalinas. El enemigo quiere que te enfoques solo en lo visible, para que te rindas antes de ver materializarse lo invisible. Quiere que tomes decisiones precipitadas, basadas en sentimientos fugaces. Pero el detalle que se pasa por alto es que el tiempo de Dios nunca falla. Él no llega ni tarde ni temprano. Actúa con la precisión necesaria, y el silencio es parte esencial de este proceso. Así que, si hoy todo parece demasiado tranquilo, no te equivoques. El silencio es prueba de que algo más grande se está construyendo. No es ausencia, es estrategia. No es abandono, es cuidado. Y la misma mano que ahora parece distante es la que sostiene cada detalle de lo que está por venir. El enemigo puede incluso intentar manipular tu visión, pero la verdad oculta es que estás más cerca de la revelación de lo que imaginas. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios: el silencio no me engaña. Esta simple afirmación es una forma de afirmar que no creerás en la ilusión del enemigo, porque sabes que Dios obra en silencio para preparar lo extraordinario. Hay algo intrigante en el tiempo que debemos comprender. No se limita a las manecillas de un reloj humano. Hay un cronómetro espiritual que siempre avanza, incluso cuando no podemos verlo. La sensación de espera prolongada a menudo nos hace pensar que no pasa nada, pero la verdad es que el tiempo de Dios nunca se retrasa. Él obra a un ritmo diferente, con una lógica que escapa a nuestro control. Cuando piensas que la promesa está lejos, puede ser precisamente el momento en que está más cerca de manifestarse. Estos últimos 6 minutos son solo un símbolo, una forma de mostrar que el límite se acerca a su fin y que lo que parecía infinito ahora tiene fecha de caducidad. El enemigo intenta manipular nuestra percepción para hacernos creer que aún queda mucho camino por recorrer, que estamos demasiado lejos de nuestros sueños. Nos convence de que los días pasan en vano, que nada cambiará y que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero esta es una mentira bien construida, porque paralelamente hay una verdad oculta. Dios no obra según el calendario humano, sino según un tiempo perfecto. Lo que parece un retraso es, en 1905, realidad, una preparación. Lo que parece un retraso es simplemente una alineación tras bambalinas, organizando cada detalle para que todo suceda en el momento oportuno. Es curioso pensar que el mismo Dios que creó el universo en 6 días y descansó el séptimo, es también el Dios que puede, en un solo instante, cambiar tu vida por completo. Este es el instante que anuncia el cronómetro espiritual. No se trata de esperar indefinidamente, sino de confiar en que hay un punto específico en el que todo se alinea. Cuando llega ese momento, las puertas se abren de maneras tan inesperadas que te das cuenta de que cada segundo de espera tuvo un propósito. Los últimos 6 minutos significan que ya no estás al principio del proceso. Ya has recorrido gran parte del camino y ahora estás a punto de experimentar la revelación. ¿Cuántas veces te has sentido como quien ve una película interminable, esperando ansiosamente el final, sin saber que la escena más importante está por comenzar? La vida con Dios funciona así. Él no revela todo tras bambalinas de una vez, sino que deja pistas a lo largo del camino. El problema es que, a menudo, el agotamiento emocional nos impide darnos cuenta de que el clímax está cerca. Es como correr un maratón y sentir que te quedas sin aliento, justo cuando la meta ya está a la vista. Es en este punto que muchos se dan por vencidos,
pero también es en este punto que los cielos se mueven con mayor intensidad. Este símbolo de los últimos minutos es poderoso, porque nos recuerda algo esencial. Dios no deja nada a medias. Si Él comenzó una obra en ti, la completará. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas lágrimas se hayan derramado, ni cuántas puertas se hayan cerrado. El tiempo espiritual avanza, y cuando suene la alarma, todo cobrará sentido. Ese silencio que parecía abandono se transformará en una respuesta. Esa espera que parecía demasiado larga se convertirá en un testimonio. Y ese dolor que parecía insoportable se revelará parte de un proceso de transformación que nadie puede negar. Pero recuerda algo, el tiempo no solo corre afuera, sino también dentro de ti. Hay un tiempo de maduración en tu corazón, y esto es tan importante como cualquier cambio externo. No solo estás recibiendo algo nuevo, sino que te estás preparando para soportar lo que viene. Si el reloj de Dios te muestra que se acercan los últimos minutos, es porque tu mentalidad ya ha sido moldeada, tus decisiones ya han sido puestas a prueba, y ahora el impacto de lo que está por venir será mayor de lo que imaginas. El tiempo que parecía desgastarte, en realidad te estaba fortaleciendo. Así que no te dejes engañar cuando sientas que ya no puedes más. Sentir que estás al límite suele ser señal de que se acerca un punto de inflexión. Cuando parece que todo ha llegado a su límite, es señal de que algo debe suceder. Dios usa lo que llamamos el fin como punto de partida para sus mayores revelaciones. Los minutos finales, por difíciles que sean, traen la promesa de que el cronómetro espiritual está a punto de llegar a cero. Y cuando eso sucede, no hay enemigo, obstáculo ni puerta cerrada que pueda resistir el paso que Él ya ha determinado. Si este mensaje te resonó y te aclaró los tiempos que vives, escribe en los comentarios: creo en el momento justo. Esta frase puede ser tu recordatorio de que nada de lo que enfrentas es un desperdicio, sino parte de un reloj perfecto que está a punto de marcar la hora de tu victoria. Cuando hablamos del tiempo de Dios, muchos solo imaginan puertas que se abren, victorias visibles y logros materiales. Pero hay una verdad oculta que pocos ven. Antes de cambiar lo externo, Él transforma lo interno. Esta renovación interna es el primer paso de cualquier transformación real. De nada sirve recibir algo grandioso si tu corazón sigue herido, si tu mente sigue atrapada en viejas creencias, si tu fe aún es frágil ante las presiones de la vida. Por lo tanto, el cronómetro espiritual no solo registra los eventos externos, también mide la maduración interna, ese proceso silencioso que moldea el carácter, fortalece el alma y prepara el terreno para que la victoria no solo se alcance, sino que se mantenga. Es interesante notar cómo los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana. Se construyen en detalles casi invisibles. Cuando Dios comienza a obrar en tu interior, no solo elimina lo que te agobia, sino que también reorganiza lo que se ha desalineado. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por pensamientos que te paralizan, por heridas que te quitan las fuerzas, por recuerdos que te impiden avanzar? La renovación comienza precisamente en estos puntos, porque de nada sirve abrir caminos si no estás preparado para recorrerlos. Es la mentalidad la que necesita renovarse para que el viaje no se interrumpa. Un corazón limpio es el mejor regalo que cualquiera puede llevar consigo tras atravesar momentos difíciles. Y no se trata solo de olvidar las ofensas, sino de liberarse de su peso. Guardar rencor, cultivar resentimiento y curar viejas heridas es como intentar caminar con cadenas. Por eso, antes de entregar lo nuevo, Dios nos guía a través de un proceso de sanación interior. Nos enseña a liberar el perdón, a soltar lo que ya no tiene sentido, a soltar lo que ya cumplió su propósito. Esta purificación interior da lugar a que la paz se arraigue y la fe se fortalezca. Y la fe es otro elemento esencial en este proceso de renovación. Sin ella, cada lucha insoportable.
cada retraso un castigo, cada silencio un abandono. Pero cuando la fe se fortalece, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver entre bastidores con más claridad, comprendiendo que nada es en vano. La fe no elimina el dolor, pero te da la certeza de que no es el fin. Es la fuerza que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y es en este fortalecimiento que te das cuenta de que estás más preparado de lo que imaginabas. Una mente renovada es quizás el aspecto más transformador de este proceso. Nuestros pensamientos tienen un gran impacto en las decisiones que tomamos. Una mentalidad limitada genera pequeñas decisiones, pero una mente renovada genera pasos audaces. ¿Cuántas veces te has reprimido porque creías que no eras capaz, que no valías nada o que nunca tendrías una segunda oportunidad? La renovación interior destruye estas mentiras y las reemplaza con verdades valientes. Es cuando empiezas a ver no solo lo que has perdido, sino lo que aún puedes lograr. Este es el tipo de revelación que cambia el curso de todo un viaje. Así que, cuando sientas que nada ha cambiado a tu alrededor, podría ser que el cambio más grande ya esté ocurriendo en tu interior. El enemigo quiere que te distraigas con lo que aún no ha llegado. Pero Dios quiere que veas lo que ya se está construyendo en silencio. Y esta es la parte más hermosa del proceso. La transformación invisible es lo que sustenta las victorias visibles. Un corazón limpio abre espacio para la paz. Una fe fortalecida genera resiliencia y una mente renovada crea nuevas posibilidades. Todo esto en conjunto es lo que te prepara para el impacto de las bendiciones que están en camino. De nada sirve aceptar un futuro prometedor con el corazón anclado en el pasado. De nada sirve experimentar nuevas oportunidades con la mente llena de viejas creencias. De nada sirve ser colocado en un lugar de honor si tu fe no es lo suficientemente fuerte como para resistir los desafíos que te esperan. Por eso Dios obra de adentro hacia afuera. No tiene prisa por darte algo que podría destruirte si llega prematuramente. Prefiere moldearte, ajustar tu mentalidad, sanar tus heridas y fortalecer tu fe, para que cuando llegue lo nuevo, estés completo. Este proceso de renovación es silencioso pero profundo. A veces ni siquiera notas la transformación que se está produciendo. Un día miras atrás y te das cuenta de que ya no reaccionas de la misma manera, de que el dolor ya no pesa tanto, de que lo que una vez te frenó ya no tiene el mismo poder. Esta es la señal de que tu interior se ha renovado. Y cuando lo interior se renueva, nada puede impedir que lo exterior siga su ejemplo. La victoria que esperas empieza a tomar forma, primero en tu interior y luego se manifiesta externamente. Es como si el corazón, la mente y la fe fueran las raíces de un árbol. Antes de que el fruto pueda brotar, las raíces deben ser firmes, profundas y nutridas. De lo contrario, cualquier viento fuerte podría derribarlo todo. Dios lo sabe, y por eso insiste en fortalecer primero lo que nadie ve. Porque cuando las raíces son fuertes, el fruto no solo aparece, sino que perdura. Esta es la diferencia entre una victoria fugaz y una duradera. Si al escuchar este mensaje te diste cuenta de que algo ya se está renovando en tu interior, deja la frase "Mi victoria comienza en mi interior" en los comentarios. Esta frase podría ser el recordatorio que necesitabas para reconocer que el proceso ya está en marcha, aunque aún no puedas ver todos los cambios en el exterior. Había una mujer a la que todos en el vecindario reconocían por su expresión de cansancio. Su vida parecía haberse reducido a la pérdida y la frustración. Su esposo se había ido sin dar explicaciones. Sus hijos se habían separado. Y la pequeña casa que una vez estuvo llena de vida, ahora no parecía más que un espacio de silencio y recuerdos. En sus ojos, todo había sido consumido por el tiempo. Sus oraciones sonaban como golpes en un techo cerrado. El enemigo la convencía cada día de que nada cambiaría, de que este era el final de su viaje. Pasaba horas sentada en una vieja silla, contemplando el patio vacío,
recordando lo diferente que había sido todo. Y fue justo ahí cuando algo sucedió. Entre tantas lágrimas, encontró en un cajón olvidado una Biblia pequeña y desgastada que había pertenecido a su madre. Era un simple detalle, un objeto que fácilmente podría haber pasado desapercibido, pero contenía la respuesta que no sabía que necesitaba. Al abrirla, sus ojos se posaron en Isaías 43:19. He aquí, yo hago algo nuevo, ya está a punto de brotar, ¿no lo perciben? He aquí, abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. En ese momento, sintió como si una fuerza invisible le hubiera tocado el corazón. La mentalidad que había estado atrapada en la desesperación comenzó a tambalearse. Comprendió que ese silencio no era abandono, sino preparación. El detalle olvidado, esa Biblia olvidada en el fondo de un cajón, era el medio de Dios para traerle revelación. Fue como si las alas del cielo se movieran a su favor desde ese momento. No hubo un cambio inmediato en las circunstancias externas, pero algo en su interior se había renovado. En los días siguientes, empezaron a suceder pequeñas cosas. Una vecina que nunca le había hablado llamó a su puerta para ofrecerle ayuda. Uno de sus hijos, que no la había llamado en meses, decidió llamar. Surgió una oportunidad laboral inesperada. Nada de esto parecía extraordinario en sí mismo, pero el impacto conjunto fue innegable. Poco a poco, se dio cuenta de que Dios estaba uniendo detalles, construyendo una red de apoyo que jamás imaginó. Lo que parecía perdido comenzó a restaurarse de maneras sorprendentes. La verdad oculta es que el detalle que pasas por alto puede ser la clave para una nueva etapa. En su caso, fue una Biblia olvidada. En tu caso, podría ser una palabra, un encuentro, un recuerdo o incluso una decisión que parecía insignificante. Tras bambalinas, que Dios prepara el punto de inflexión, y cuando sucede, comprendemos que nada fue casualidad. Esta mujer emergió no solo con una vida reconstruida, sino con una fe fortalecida que se contagió a todos a su alrededor. El impacto de este testimonio es un poderoso recordatorio de que, por muy bajo que creas haber caído, siempre hay un detalle capaz de cambiar toda la historia. Y cuando Dios decide actuar, no necesita mucho, basta con una chispa, una señal, un fragmento olvidado para iniciar una transformación que ningún enemigo puede detener. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo reflexionar sobre algo que quizás hayas pasado por alto, escribe en los comentarios la frase: "El detalle me mostró la salida". Esta afirmación puede convertirse no solo en un acto de fe, sino también en un recordatorio de que tu propio camino aún guarda revelaciones inesperadas. Hay momentos en los que necesitas dejar de lado las dudas y afirmar con autoridad lo que Dios ya ha declarado. No se trata solo de una vaga esperanza, sino de una firme convicción que trasciende el tiempo y derriba las mentiras que el enemigo intenta sembrar. Y quiero decir esto claramente: no terminarás esta etapa llorando, la terminarás con un testimonio. Esta no es solo una frase reconfortante, es una promesa que lleva el peso de la fidelidad de Dios. Una declaración que confronta la mentalidad derrotista y señala la revelación de que tu historia no será recordada por su dolor, sino por el impacto de la transformación que generará. Las lágrimas que fluyen hoy no serán eternas. Se recogen tras bambalinas de la eternidad y se transforman en semillas de victoria. Cada vez que lloraste, creyendo estar solo, había una mano invisible que registraba cada gota como parte del proceso que se convertirá en motivo de celebración. La verdad oculta es que el dolor que ahora parece insoportable está construyendo el testimonio que un día inspirará a otros a mantenerse firmes. Es como si tu camino se escribiera en capítulos, y este que estás experimentando ahora, aunque difícil, no será el último. La promesa es clara: resurgirás más fuerte, más honrado, más renovado. El enemigo quiere convencerte de que la fase actual es definitiva,
pero no tiene poder para acabar con lo que Dios aún dirige. Incluso podría intentar manipular tu visión, pero no puede borrar lo que ya ha sido decretado en el cielo. Y el decreto es este: no serás marcado por la derrota, sino por la superación. No serás recordado como alguien que cayó y se quedó en el suelo, sino como alguien que cruzó el valle y emergió con autoridad. Esta palabra debe recibirse no solo con emoción, sino con determinación, porque creer que culminará en testimonio es una decisión diaria. Significa ponerse de pie, incluso con el cuerpo cansado, y declarar: mi historia no termina aquí. Significa observar las circunstancias y negarse a aceptar que ellas tienen la última palabra. Significa mantener la fe incluso cuando parece todo contradictorio. Esta es la mentalidad que transforma las lágrimas en danza, que convierte las derrotas en victorias, que transforma lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Y quiero enfatizar: no terminarás llorando. Lo que hoy parece un callejón sin salida será recordado como el lugar donde Dios abrió el camino más improbable. Lo que ahora parece silencio será reconocido como el momento en que Él obró con mayor intensidad tras bambalinas. Lo que ahora parece pérdida será celebrado como el comienzo de la restitución. Así obra Dios, pasando página de nuestra historia justo cuando creemos que ya estaba todo escrito. Así que no aceptes las narrativas de fracaso que intentan invadir tu mente. Hay una promesa mayor que grita por encima de ellas. Serás testigo, contarás, inspirarás. Y cuando eso suceda, comprenderás que las lágrimas no fueron en vano, sino parte de la preparación. Lo que parecía pesado se volverá levedad, y lo que parecía humillación se transformará en honor. Este es el verdadero impacto de una vida entregada a la guía de Dios. Emerger de las etapas más difíciles con la autoridad para hablar de victoria. Si esta palabra se apoderó de tu corazón, escribe en los comentarios: mi etapa termina con un testimonio. Esta frase puede ser el punto de referencia de tu fe hoy, recordándote que el camino continúa y que el final de tu historia no estará marcado por lágrimas, sino por el testimonio que aún inspirará a muchos. Tras escuchar una palabra con autoridad que promete que no terminarás llorando, sino con un testimonio, es inevitable mirar hacia adentro y reflexionar sobre lo que ocurre tras bambalinas en tu propio camino, porque a menudo lo que determina el siguiente paso no es solo el paisaje circundante, sino lo que pasamos por alto sin darnos cuenta. La verdad oculta es que no siempre son las grandes batallas las que definen la trayectoria, sino los detalles que se pasan por alto, lo que parecía demasiado pequeño para recibir. Atención puede haber sido el punto de inflexión que aún no se ha aprovechado. Así que te pregunto directa e íntimamente: ¿qué detalle crees que has estado pasando por alto? Podría haber sido una oración que ofreciste apresuradamente y nunca repetiste, una palabra que Dios puso en tu corazón y que finalmente dejaste de lado, una promesa que parecía demasiado lejana para creerla, o incluso una fe que se debilitó con el tiempo. Quizás lo que llamas olvido sea justo lo que se necesita para desbloquear la transformación que está en marcha. Es curioso cómo la vida se desenvuelve en capas. En la superficie vemos el dolor, los retrasos y las frustraciones, pero tras bambalinas siempre hay un hilo de esperanza ligado a una decisión, un gesto, un detalle que no debe pasarse por alto. El enemigo lo sabe e intenta ocultar lo esencial. Dirige la atención a lo ruidoso, a lo que tiene un impacto inmediato, a lo que genera miedo, pero lo que parece insignificante encierra revelaciones grandes de las que imaginas. Un simple paso de fe puede ser la semilla que inicie un ciclo completamente nuevo. Por eso la reflexión es tan importante en estos momentos. No basta con escuchar una palabra poderosa y seguir como si nada hubiera pasado. Necesitamos detenernos y repasar el camino, analizar nuestras decisiones y observar las pequeñas cosas que se quedaron en el camino. A veces no es falta de oración, sino la forma en que se hizo. A veces no es falta de fe, sino la decisión de
confiar más en las circunstancias que en la promesa. Otras veces, es simplemente la prisa la que ha hecho que algo importante se considere irrelevante. El impacto de esta reflexión puede ser transformador, porque cambia tu mentalidad y restaura la claridad en tu corazón sobre dónde Dios ya estaba obrando. Cuando te permites reflexionar sobre lo que has estado ignorando, empiezas a darte cuenta de que nada permanecía inmóvil, sino que tu propia visión era limitada. Es en este momento que el camino cobra un nuevo significado, porque a partir de entonces, cada decisión se vuelve más consciente, cada oración cobra mayor profundidad y cada paso empieza a albergar una convicción que antes estaba latente. Quizás el detalle que has pasado por alto esté relacionado con la paciencia. ¿Cuántas veces has creído, pero no has esperado? ¿Cuántas veces has preguntado, pero no has confiado? ¿Cuántas veces has empezado, pero te has dado por vencido demasiado pronto? La reflexión saca a la luz estos no para infundirte culpa, sino para abrirte los ojos a la oportunidad de empezar de nuevo. Porque aún hay tiempo para recuperar lo que queda atrás. Aún hay oportunidad de volver a lo que parecía perdido. Aún hay espacio para revivir lo que parecía borrado. Esta conversación no se trata solo de los grandes milagros que se avecinan, sino de tu disposición a revisitar aquello que parecía olvidado. Ahí reside el poder de la renovación. Es como abrir un cajón viejo y encontrar algo que llevaba años ahí, pero que de repente vuelve a tener valor. El detalle que pasaste por alto puede estar más cerca de lo que crees. Podría ser una actitud, una decisión, un recuerdo, una promesa, un gesto de fe que parecía demasiado pequeño para surtir efecto, pero que ahora adquiere otras proporciones. Lo que cambia tu vida no es solo lo que Dios hace, sino también cómo respondes a lo que Él ya ha hecho. Y esta respuesta surge de la conciencia de que quizás has omitido algo que nunca debió olvidarse. Por lo tanto, la pregunta sigue resonando como una invitación. ¿Qué detalle crees que estabas pasando por alto? Si esta reflexión ya te ha traído claridad, escribe en los comentarios: recuperaré el detalle. Esta simple afirmación puede ser el primer paso en un viaje de revelaciones que te mostrará que nada se perdió, solo permaneció latente, esperando el momento oportuno para florecer. Si hay un punto de inflexión en todo este camino, es precisamente el momento en que decides no solo escuchar, sino actuar, porque la fe que se queda en una mera teoría o una emoción momentánea carece de la fuerza para sostener una verdadera transformación. Es la fe activa la que derriba barreras, mueve montañas y abre caminos en el desierto. No basta con reconocer que Dios obra en silencio, ni con creer simplemente que el reloj espiritual está marcando los últimos momentos de esta fase. Debes tomar una postura ahora, de manera práctica, para que lo invisible se haga tangible. La fe activa no significa esperar a sentir valentía, sino decidir levantarse incluso cuando el corazón aún tiembla. Es elegir orar cuando la mente insiste en que es inútil. Es proclamar palabras de vida cuando todo a tu alrededor parece muerte. Es tomar decisiones alineadas con la promesa, incluso cuando tus ojos aún no ven nada. Y es precisamente esta actitud la que diferencia a quienes simplemente escuchan de quienes verdaderamente experimentan las revelaciones de Dios. La fe activa es como la llave que abre puertas que ya estaban preparadas, pero que esperaban un simple gesto de confianza. Cuando oras, no solo hablas al vacío, liberas semillas en el reino espiritual. Cada palabra es como una grabación tras bambalinas, un recordatorio de que no te has rendido, de que elegiste creer incluso contra toda evidencia. Cuando tomas una postura firme, demostrando con tus acciones que confías en la palabra de Dios, el impacto comienza a extenderse en dimensiones que escapan a tu control. Es como encender una llama en medio de la oscuridad. Puede parecer pequeña, pero ya transforma todo el entorno. Por eso no podemos dejar pasar este momento.
hay una delgada línea entre posponer y perder oportunidades. La fe activa lo entiende y actúa en el presente, reconociendo que el detalle que pasaste por alto puede ser precisamente la acción que necesitabas. Quizás sea perdonar a alguien a quien prometiste no volver a mirar a los ojos. Quizás sea retomar una oración que dejaste atrás porque creías que ya no tenía sentido. Quizás sea empezar de nuevo algo que parecía pequeño, pero que encierra una promesa mayor. Cada una de estas decisiones es un paso de fe activa, y cada paso tiene un profundo impacto en tu camino. La verdad oculta es que Dios no necesita grandes gestos para conmover el cielo y la tierra. Se revela en la sencillez de quienes se atreven a creer en medio del dolor, en la valentía de quienes oran en silencio, en el corazón de quienes no dejan escapar la oportunidad de alinearse con lo ya prometido. Lo que parecía un momento más puede convertirse en el hito de una transformación que lo cambia todo. Es como si el cielo esperara un simple sí para liberar lo que ya estaba preparado. Así que no dejes pasar esta oportunidad. No mires al futuro esperando que algo suceda sin que actúes en el presente. La fe activa comienza hoy, en los detalles, en lo pequeño, en lo invisible. Y cuando das este paso, el cronómetro espiritual no solo se acerca a su fin, sino que acelera el cumplimiento de lo que ya está escrito. Es en esta decisión que lo imposible se vuelve posible, y lo que parecía lejano comienza a tomar forma ante tus ojos. Si entiendes que es hora de tomar una postura y no dejar pasar este momento, escribe en los comentarios: mi fe está viva. Esta afirmación puede ser la expresión de tu decisión de hoy y la señal de que tu camino ha entrado en una fase de revelaciones que nadie podrá borrar. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, es imposible no darte cuenta de que hay un hilo invisible que conecta cada dolor, cada silencio y cada aparente retraso con el propósito mayor de Dios para tu vida. No estás pasando por estas fases sin razón. Hay una revelación ocurriendo tras bambalinas, y es más grande que tus dudas, más fuerte que tus lágrimas y más profunda que tus miedos. Todo es parte de un viaje de transformación que no te dejará donde empezaste. Esta es la verdad que debes guardar en tu corazón. Nada de lo que has enfrentado será en vano. Los momentos de humillación, las oraciones que parecían no tener respuesta, las noches en que creíste que no había salida, cada detalle se teje en una narrativa de victoria. El impacto de lo que está por venir no solo será en tu vida, sino en la de quienes se inspirarán con tu testimonio. Por eso, no se trata solo de sobrevivir una etapa difícil, sino de permitir que tu mentalidad se moldee para sostener lo que está por venir. Puede que hayas llegado hasta aquí creyendo que no te quedaban fuerzas, pero ahora sabes que el reloj espiritual avanza. Lo que parecía estancado está a punto de avanzar. Lo que parecía silencioso está lleno de significado. Lo que parecía demasiado pequeño para importar puede ser justo el detalle necesario para iniciar una nueva era. Esta es la promesa. No terminarás esta etapa llorando, la terminarás con testimonio. Y aquí es donde tu fe activa se vuelve indispensable. Porque no se trata solo de escuchar, sino de actuar, de levantarte y declarar que aún hay esperanza, incluso cuando la situación grita lo contrario. Esta decisión de creer, incluso ante la incertidumbre, es lo que alinea tu vida con las revelaciones de Dios. Aquí es donde lo imposible comienza a hacerse posible, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque decidiste no rendirte. Y quiero dejar huella en este momento, una frase que se convierta en una declaración de fe en tu vida. No terminaré esta etapa como la empecé. Esta es la síntesis de todo lo dicho, la certeza de que la transformación ya está en marcha, aunque aún no sea visible. Al escribir esto en los comentarios, no solo repetirás palabras, sino que te posicionarás ante una promesa. Será como un sello, un recordatorio para ti y para todos los que lo lean de que existe una verdad oculta mayor que el dolor del presente. Así que
Si esta palabra te ha llamado la atención, escribe en los comentarios: no voy a terminar esta etapa como la empecé. Esta simple acción puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, una forma de confirmar que tu camino no estará marcado por lo que ya pasó, sino por lo que se revela ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón, y quiero invitarte a seguir caminando conmigo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas palabras que fortalecerán aún más tu fe. Además, dale a me gusta, porque demuestra que este contenido te ha impactado y me ayuda a entender que estamos conectados en este camino. Y si esta palabra te ha llegado de verdad, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Será hermoso ver a quienes han llegado hasta aquí y sentir que esta cadena de fe se fortalece. Y hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme. Estoy seguro de que te conmoverá aún más.